Reclamar inmediatamente el espacio central abre vías para un rápido desarrollo y posibles ataques de peones. Al establecer una contienda central inmediata, esta elección de la defensa siciliana inyecta luchas asimétricas y posibilidades tácticas agudas desde el principio. Instantáneamente reivindicando el centro y preparando D4, este salto del caballo dicta la dirección inicial de la pelea. Adoptando ahora una estructura cerrada, preparándose para desafiar el centro y potencialmente bloquear el flanco de rey. Abrir el centro agresivamente establece la presencia inmediata del peón central y busca desequilibrar la estructura de peones de las negras. Liberar la tensión central abre líneas e invita a una lucha dinámica por la columna D, desafiando la iniciativa de las blancas. Capturar el peón abre instantáneamente la diagonal del caballo, apuntando al control central y creando presión inmediata sobre el subdesarrollado flanco de rey de las negras. Desarrollando el caballo hasta su casilla natural, CC6 ahora disputa el centro y se prepara para enrocar, un paso sensato en esta siciliana abierta. Al solidificar el control central, este caballo apunta a reforzar la estructura de peones y potencialmente lanzar un ataque en el flanco de rey. Asegurar la casilla B5 con el avance del peón prepara para una futura expansión en el flanco de dama, un tema común en este siciliano. Cambiar el caballo aquí altera fundamentalmente la estructura de peones, abriendo la columna C para una posible presión y dando a las negras la pareja de alfiles, una ventaja significativa a largo plazo si el centro se abre. Esta decisión sacrifica oportunidades tácticas inmediatas en favor de un juego más posicional, lo que podría conducir a una batalla estratégica en la que las piezas activas de las negras puedan explotar los desequilibrios estructurales creados. Considere cómo este intercambio influye en el desarrollo de las piezas y en futuras rupturas de peones. Doblar peones en la columna C crea una debilidad estructural permanente en la posición de las negras, pero abre la columna B para tu torre y otorga una mayoría de peón central. Esta compensación por el dinamismo requiere un manejo cuidadoso. Desarrollar el alfil aquí apunta al flanco de rey y se prepara para el enroque, mientras también observa sutilmente posibles rupturas de peones como F4 o G4. Golpear el centro con el peón desafía inmediatamente el control central de las blancas y abre el alfil en C8, con el objetivo de igualar el juego creando una posición activa para las piezas negras. Al desatar un rápido enroque, las blancas esconden al rey de forma segura detrás de un escudo de peón, activando simultáneamente la torre hacia la ahora semiabierta columna B. Esta maniobra estratégica tiene como objetivo consolidar la estructura central de peones de las blancas y prepararse para una posible presión en el flanco de rey, mientras que las negras ahora deben considerar cuidadosamente cómo abordar la tensión persistente en el centro y las vías recientemente abiertas para las piezas de las blancas. Desarrollando el caballo hasta su puesto de avanzada más natural, las negras se preparan para desafiar la estructura central de peones de las blancas y apuntan a liberar al alfil actualmente rodeado por sus propios peones. Este movimiento también contribuye a controlar importantes casillas centrales, preparando el escenario para posibles futuras rupturas de peones como D5 que pueden aliviar la presión posicional. Liberar el potencial de la dama para ejercer influencia central y ofrecer apoyo a la asediada estructura de peones en el flanco de dama se convierte en la prioridad inmediata, al mismo tiempo que se prepara para disputar potencialmente las columnas centrales y ejercer presión sobre el flanco de rey menos desarrollado de las negras. Desarrollar el alfil en B7 tiene como objetivo preparar su excursión diagonal hacia el flanco de rey de las blancas, creando potencialmente presión sobre el peón de F2 y la estructura blanca en general, al tiempo que refuerza el control de las casillas oscuras centrales después de los intercambios de peones. Esta maniobra silenciosa, que solidifica la estructura de peones y se prepara para desarrollar el alfil de la dama, frena el ambicioso avance del peón de las negras y busca controlar más casillas en el flanco de dama, abriendo potencialmente vías para un ataque por el flanco de rey más adelante. Anticipando una lucha por la influencia central, las negras fortifican el peón de 5 y se preparan para conectar las torres, alineando la dama con la posible apertura de la columna E. Desarrollar el alfil en B2 aborda de manera eficiente la presión sobre la columna C, reforzando simultáneamente el flanco de dama y ofreciendo un camino claro para que la torre se una a la acción en ese lado. Desarrollar el alfil en E7 solidifica el flanco de rey, permitiendo el enroque y una mejor defensa del caballo de F6,
al mismo tiempo que se prepara para disputar la columna D central si las blancas intentan una mayor expansión central. Tomar agresivamente las columnas abiertas es un sello distintivo del juego agresivo, y aquí las blancas inician una maniobra fascinante para controlar la columna A. El caballo, después de haber sacrificado su influencia central en C6, ahora apunta a establecer dominio en el flanco de dama, presionando potencialmente la estructura de peones de las negras y creando desequilibrios dinámicos. Esta apuesta posicional busca explotar el territorio del flanco de dama que las negras han descuidado en cierta medida, insinuando una futura batalla estratégica más allá de simples consideraciones materiales. Observe cómo el reposicionamiento de este caballo podría influir en el flujo de piezas y la posibilidad de rupturas de peones en los próximos turnos. Aceptar el sacrificio del peón en E4 abre inmediatamente líneas críticas para las piezas blancas y sacrifica un tempo en el proceso. Si bien parece simplificar, otorga a la dama y al alfil de las blancas una nueva actividad a lo largo de las diagonales abiertas, lo que podría conducir a una iniciativa en el flanco de dama si las negras no reaccionan con rapidez y precisión. Esto crea un desequilibrio dinámico en el que las negras necesitan demostrar que la ventaja posicional de los peones doblados supera la ganancia material y de actividad inmediata para las blancas. Liberar al alfil de su cadena de peones es un objetivo clave, y capturarlo en E4 logra precisamente eso, al mismo tiempo que desafía los peones doblados de las negras. Al eliminar el peón central, las blancas pretenden aumentar la presión sobre la debilitada estructura del flanco de dama de las negras. El alfil en E4 ahora mira hacia el lado del rey, contribuyendo potencialmente a futuros ataques. Esta recaptura solidifica la influencia central de las blancas y prepara para un mayor desarrollo y coordinación de piezas. Los peones C doblados de las negras son ahora una debilidad persistente que las blancas pueden explotar estratégicamente. Recapturar con el caballo interrumpe inmediatamente la estructura de peones centrales de las blancas y abre la columna electrónica, ofreciendo a las negras un contrajuego dinámico y potencialmente una colocación de la dama más segura. Recuperar el peón central abre líneas e intensifica la presión sobre la estructura de peones del flanco de dama de las negras, que ahora cuenta con peones doblados aislados en las columnas C-B. Intensificando la lucha central, las negras lanzan una ofensiva de peón, desafiando directamente el control de las blancas sobre la casilla de 5 y buscando abrir líneas para sus piezas. Este empujón de peón, si bien apunta a la actividad, crea un cierto desequilibrio estructural que las blancas deberán considerar cuidadosamente. Esta maniobra, que revela una amenaza directa al rey enrocado, inicia una dura batalla posicional, con el objetivo de explotar las debilidades estructurales que las negras han cultivado. El gran enroque inicia un complejo campo de batalla en el flanco de dama, introduciendo amenazas y contraamenazas inmediatas mientras ambos monarcas buscan seguridad mientras preparan simultáneamente operaciones ofensivas contra el rey contrario. Activar la torre para atacar la columna D abierta ejerce presión inmediata, disputando el control y preparándose para posibles empujones de peones o nuevas maniobras de piezas hacia el centro. Al abrir esa columna D central para una posible presión futura, las negras intercambian piezas estratégicamente en un esfuerzo por simplificar la posición, tal vez con el objetivo de explotar la debilidad persistente en la estructura de peones del flanco de dama de las blancas después de la captura anterior en C6 y la posterior recaptura con el peón B. El intercambio de torres finalmente resuelve algunos de los abarrotados archivos centrales, con el objetivo de simplificar la posición y preparar un posible final de torres en el que la estructura de peones podría convertirse en un factor más significativo. Al recuperar la iniciativa en la columna D, las negras redirigen la torre a una posición más activa, observando posibles avances y desafiando el control de las blancas. Al recuperar la columna central y prepararse para aprovechar la columna E abierta, este movimiento prioriza el juego activo de piezas sobre la defensa pasiva. Solidificar la cadena de peones mientras se prepara para disputar las columnas centrales se convierte en una prioridad, aunque los peones doblados en la columna C requerirán una gestión cuidadosa durante todo el medio juego subsiguiente. El alfil ahora reclama una diagonal dominante, mirando al rey enrocado de las negras y potencialmente apoyando futuros avances de peones en el flanco de rey. Se desarrolla una fascinante maniobra estratégica cuando las negras desvían la dama,
buscando aprovechar las columnas centrales recién abiertas y crear un puesto de avanzada potencial para el caballo en C6, mientras simultáneamente miran el peón D4 y se preparan para un posible avance de peón con B5. Reforzar el peón D4 con F3, si bien parece sólido, crea una sutil isla de peones y podría potencialmente obstaculizar el desarrollo del peón G más adelante si las blancas buscan un ataque en el flanco de rey, aunque por ahora asegura la vecindad inmediata del rey. Al desatar una agresiva embestida de peón, las negras lanzan un desafío, desafiando el control central de las blancas y apuntando a alterar la armonía de sus piezas. Este audaz avance, si bien potencialmente abre líneas, también crea debilidades, dejando al rey negro potencialmente expuesto a futuros ataques. La dama se reposiciona, mirando el flanco de dama y preparándose para explotar potencialmente la diagonal recién abierta. El rey negro, aparentemente escondido, ahora se enfrenta a una tormenta que se avecina mientras los peones comienzan a avanzar, amenazando con romper sus defensas. Salvaguardando el santuario del rey, esta maniobra tiene como objetivo abordar de forma preventiva la amenaza inminente del avance del peón G de las negras, que ha invadido significativamente el territorio del flanco de rey de las blancas. Al reposicionar el alfil, las blancas buscan establecer un perímetro defensivo más sólido, creando un posible contrajuego y desalentando nuevos ataques agresivos de peones que podrían comprometer la seguridad del rey. La seguridad del rey, un aspecto que a menudo se pasa por alto en el fragor de la batalla, es ahora primordial ya que el rey negro, al trasladarse a D7, busca un refugio más seguro lejos de la tormenta inmediata que se avecina en el flanco del rey. Esta maniobra, aunque aparentemente pasiva, prepara para consolidar fuerzas y potencialmente activar piezas defensivas, un cambio de enfoque sutil pero crucial de las ambiciones de ataque a la integridad estructural. El alfil se reposiciona, buscando diagonales activas y preparándose para apoyar un posible avance en el flanco de rey, al mismo tiempo que se defiende contra la creciente influencia central de las negras y se prepara para disputar las columnas abiertas. Trasladando la torre a la columna abierta, las negras se preparan para disputar la columna D y crear un potencial contrajuego contra el rey algo expuesto de las blancas. Mover la dama a C3 tiene como objetivo desenredar las piezas blancas y prepararse para una posible expansión en el flanco de dama, al mismo tiempo que agrega presión al peón C de las negras y potencialmente crea oportunidades tácticas en la columna C si se abre. Tomando la iniciativa, las negras redirigen a la dama a una casilla más activa, con el objetivo de alterar el control central de las blancas y crear potencialmente amenazas contra el flanco de rey. Salvaguardar a la dama de posibles ataques descubiertos y reposicionarla para que tenga influencia central indica un cambio hacia la consolidación de la posición de las blancas. Asegurar al rey detrás de un escudo de peones, sacrificando potencialmente cierta influencia central, es un paso pragmático dadas las líneas abiertas y el posicionamiento agresivo de la dama blanca. Este reposicionamiento señala una postura defensiva, con el objetivo de consolidar las debilidades antes de que las blancas puedan explotar plenamente al rey expuesto en las casillas oscuras. Al desatar un sorprendente jaque, las blancas abren un asalto directo, explotando la precaria posición del rey y las vulnerables casillas oscuras a su alrededor después del ambicioso avance del peón de las negras. La monarca negra se encuentra en una posición precaria, obligada a retirarse de la amenaza inmediata de la agresiva salida de la dama blanca, un claro recordatorio de que la seguridad del rey puede verse comprometida incluso en lo más profundo del medio juego con columnas abiertas y piezas de ataque. Una retirada sorprendente, con el objetivo de eludir la presión inmediata en el flanco de rey y tal vez reevaluar la iniciativa, aunque renuncia a la fuerte iniciativa obtenida en la anterior salida de dama. El rey, ahora un faro de exposición después de una serie de atrevidas aventuras, encuentra aquí un refugio temporal, un marcado contraste con la amenazante presión que se acumula en el flanco de dama. Afirmar el dominio sobre las filas centrales se vuelve primordial a medida que la torre recupera su puesto en la columna D, con el objetivo de explotar cualquier debilidad persistente en la estructura de peones negras, por lo demás sólida, aunque ligeramente pasiva. Activar el alfil en G7 ofrece una defensa más dinámica, preparándose para disputar la columna D abierta y potencialmente creando contrajuego al desafiar las fuerzas centralizadas de las blancas. De repente, la posición aparentemente estática explota en un tiroteo táctico cuando la torre en D6 toma el control de la fila abierta,
creando presión inmediata. Después del sorprendente sacrificio de calidad de las blancas, las negras han optado por recuperar el alfil, completando la restauración material. Esta decisión reconoce la iniciativa agresiva de las blancas y tiene como objetivo estabilizar la posición. La consecuencia inmediata es un cambio significativo en la energía de la junta. La estructura de peones, aunque modificada, presenta nuevos desafíos para ambos bandos. Las negras ahora deben centrarse en coordinar las piezas restantes para defender al rey, que todavía está algo expuesto, y desarrollar un plan para disputar las columnas abiertas que han surgido. Las blancas, por el contrario, buscarán explotar cualquier debilidad persistente y aprovechar sus piezas activadas. Capturar el peón en C5 soluciona inmediatamente el problema pendiente y simplifica la posición, aunque abre la columna para la torre negra en el proceso. Asegurar la posición del alfil y evitar que sea fácilmente acosado por las piezas restantes de las blancas es la prioridad inmediata, una sutil maniobra defensiva. Al desencadenar un devastador ataque descubierto, este movimiento sacrifica la torre para abrir las defensas del rey y obliga a un rápido final del juego con una cascada de jaques. El éxodo del rey desde el centro ahora se enfrenta a la cruda realidad de las filas abiertas, ya que el sacrificio de la torre ha destrozado la defensa, dejándola expuesta y buscando refugio desesperadamente. La paciencia se ve recompensada cuando la torre, después de haber despejado el camino después del sacrificio de la dama, ahora recupera la columna central, con el objetivo de explotar al rey negro expuesto y crear amenazas de mate imparables. La retirada del alfil a C3, aunque aparentemente pasiva, intenta preservar esta pieza defensiva clave de futuros intercambios, con el objetivo de solidificar la estructura de peones y tal vez encontrar nuevas vías de actividad en el flanco de dama si las blancas se comprometen a un juego agresivo. Establecer el mando sobre la columna D abierta presenta una ventaja significativa, ya que ejerce presión sobre las piezas restantes de las negras y restringe su movimiento. El avance del peón a A5 crea un dilema estructural, cuyo objetivo es liberar al alfil, pero al mismo tiempo debilita la cadena de peones del flanco de dama y potencialmente abre líneas para la torre blanca. Asegurar la columna D con la torre fortalece significativamente el control de las blancas sobre esa crucial línea abierta, con el objetivo de presionar aún más al rey negro y potencialmente preparar un asalto a la estructura de peones del flanco de dama. El alfil se reposiciona en B4, considerando la posibilidad de una bifurcación de peón contra las torres blancas si avanzaran más arriba en la columna D, mientras simultáneamente buscaba una diagonal más activa que su posición anterior. Solidificar la estructura de peones central tiene como objetivo ganar espacio y desalentar la posible actividad del alfil de las negras en la casilla B4, preparándose para activar la torre restante. Finalmente, las negras aseguran la pareja de alfiles, con la esperanza de aprovecharla para el contrajuego. Sin embargo, este intercambio en C5 es una táctica que otorgará a las blancas un control significativo sobre la columna D abierta y potencialmente activará su torre en la séptima fila. Recuperar el alfil permite a las blancas simplificar y adoptar una estructura de peones más ventajosa, estableciendo una carrera potencial en las columnas abiertas contra el monarca algo expuesto de las negras. De repente, la estructura de peones se desmorona con esa audaz captura, revelando una debilidad crítica en torno al rey de las negras que las blancas ahora pueden explotar sin piedad. Arrastrar al rey en un jaque descubierto con la torre abre líneas de ataque, con el objetivo de desalojar al problemático alfil que ha encontrado refugio en F3. Un intento desesperado de activar al rey en la refriega, pero se dirige directamente a un ataque descubierto potencialmente devastador. Al despejar el camino a seguir, este jaque forzado explota la precaria ubicación del rey negro, con el objetivo de iniciar una secuencia de intercambio decisiva que se simplificará y se convertirá en una ventaja material ganadora. La seguridad del rey ahora ocupa un lugar central cuando el monarca se aventura fuera de su santuario, exponiéndolo potencialmente a la potencia de fuego restante del enemigo, lo que obliga a Black a calcular meticulosamente cada paso y considerar formaciones defensivas. Los avances pioneros de peones ahora apuntan a dominar el espacio del flanco de dama, creando potencialmente un poderoso peón pasado para distraer a la torre y al alfil de las negras. Ese avance de peón en el flanco de dama parece un intento desesperado de crear una distracción,
pero deja al alfil completamente aislado y vulnerable a la captura. Al iniciar la expansión de peones en el flanco de dama, A3 tiene como objetivo asegurar la estructura del flanco de dama contra posibles incursiones negras y prepararse para futuros avances de peones, potencialmente abriendo líneas para la torre en la columna o apoyando a un caballo en maniobras. Aprovechando la columna abierta, las negras inician una carrera de peones en el flanco de dama, con el objetivo de alterar las piezas centralizadas de las blancas y crear un peón pasado propio. Aprovechar la columna abierta después del intercambio solidifica la ventaja de las blancas en el flanco de dama, una ganancia posicional crucial a medida que el juego se simplifica hacia un final. El avance del peón es una apuesta desesperada para crear una amenaza pasada, pero expone fatalmente el flanco de rey. Preparándose para ejercer presión a lo largo de la columna A, con el objetivo de activar la torre y potencialmente crear peones pasados en el flanco de dama más adelante. Aprovechar la columna C abierta ofrece la oportunidad de alterar la estructura consolidada de peones de las blancas y potencialmente generar contrajuego contra el peón avanzado. El avance del peón en el flanco tiene como objetivo alterar la estructura consolidada de las negras y abrir vías de ataque, una maniobra audaz en este tenso final. Colocar la torre en la cuarta fila después de un sacrificio de peón bien calculado ofrece un respiro temporal, pero las debilidades estructurales creadas anteriormente en el juego, en particular los peones C duplicados y el peón aislado, seguirán acosando a las negras a medida que las blancas se consoliden. Llevar al rey a la refriega es un riesgo calculado, cuyo objetivo es activarlo y potencialmente apoyar el avance del peón en el flanco de dama, pero también lo expone a un posible contrajuego si las piezas negras encuentran casillas favorables. El avance del peón a C4 desbloquea una posible agresión diagonal para el alfil, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear un contrajuego en el flanco de dama. El objetivo inmediato es recuperar la columna abierta para prepararse para un posible avance del peón A, con el objetivo de crear un peón pasado. Dejar avanzar peones de esta manera en el borde del tablero, especialmente con los defensores restantes del rey algo pasivos, corre el riesgo de crear debilidades aisladas y una extensión excesiva, dejando potencialmente al rey negro expuesto a futuros empujones de peones y a la presión agresiva de las piezas restantes de las blancas. Al desencadenar un jaque decisivo, el alfil ahora apunta al debilitado rey negro, forzando una retirada que solidificará la estructura de peones dominante de las blancas. Buscando refugio y una oportunidad para reagrupar las fuerzas dispersas, el rey esquiva la amenaza inmediata e intenta consolidarse alrededor de la masa central de peones. Apuntalar los peones del flanco de rey con G3 parece un poco vacilante, una concesión a la inmensa presión que ejerce el alfil negro, con el objetivo de impedir cualquier escape inmediato del rey a través de la columna H, pero también creando debilidades estructurales que podrían explotarse más adelante. La marcha del peón hacia adelante crea un peligroso peón pasado avanzado, cuyo objetivo es perturbar la coordinación de las blancas y potencialmente atrapar al alfil. Liberando al alfil en su diagonal más amenazante, este movimiento busca explotar la naturaleza expuesta del rey negro. Un contraataque desesperado, buscando una chispa de actividad contra la falange de peones invasora y la dominante pareja de alfiles de las blancas. Sacrificar la torre para simplificarla y convertirla en un final de peón ganador demuestra una profunda comprensión de la conversión de material, priorizando la mayoría activa del rey y el peón sobre el mantenimiento de material igual. El avance de este peón, impulsado por intercambios desesperados, ahora abre el camino para el monarca blanco, presentando una dura elección entre la exposición inmediata o continuar barajando en un escenario desesperado. El rey blanco avanza torpemente hacia el centro, en un intento desesperado de participar en los inevitables avances de peones del final después del sacrificio de la dama. El rey negro, después de haber sorteado el peligro, se encuentra ahora expuesto en la casilla E4, un objetivo tentador para las piezas restantes de las blancas. Al afianzarse en las casillas oscuras cruciales, el alfil ahora mira las columnas abiertas con un propósito renovado, con el objetivo de alterar la frágil estructura de peones de las negras y potencialmente escoltar a su propio rey a un lugar seguro a través del debilitado centro. La valiente carrera del rey negro hacia el flanco de dama ahora se enfrenta a una formidable cadena de peones blancos,
creando un fascinante campo de batalla de diagonales expuestas y avances potenciales que decidirán el destino de este final. Liberar el poder del alfil en la larga diagonal abre una vía de ataque vital, con el objetivo de desbaratar la repentinamente expuesta monarca de las negras. El rey negro, tras haber caído en una posición precaria, ahora busca refugio de las piezas blancas invasoras, con el objetivo de anclarse detrás de la cadena de peones en anticipación de la inevitable batalla final que se avecina. Llevar el alfil a su hogar en H4 crea un potencial apretón, con el objetivo de restringir las ya limitadas rutas de escape del rey negro y prepararse para un eventual empujón de peón o sacrificio de pieza para abrirse paso. El rey negro, tras haberse aventurado lejos de sus fortificaciones defensivas, se encuentra ahora en una posición peligrosa, expuesto a posibles redes de apareamiento e intercambios forzados que conducirán a una ventaja decisiva para las blancas. Buscando refugio para el rey, esta maniobra tiene como objetivo guiar al monarca a una casilla más segura en medio de los peones invasores y las amenazas potenciales. Empujar el peón H aquí crea una casilla de escape crucial para el rey negro, una maniobra defensiva vital cuando se enfrenta a la implacable formación atacante blanca. Liberar el alfil a H4 tiene como objetivo explotar al rey negro ahora expuesto, potencialmente estableciendo una red de mate o ganando material a través de amenazas tácticas. Promocionar una reina es el movimiento obvio, pero vale la pena considerar los posibles peligros de permitir que el oponente active las piezas restantes tan rápidamente. El rey ahora expuesto a los elementos después de esa captura, las blancas deben considerar inmediatamente la seguridad y coordinación del rey. El rey negro, después de haber sobrevivido a un viaje peligroso, se encuentra ahora en una posición sorprendentemente segura gracias a la oportuna promoción a reina y la posterior captura del alfil blanco. Al desencadenar un jaque forzado, las blancas pretenden interrumpir la consolidación del rey negro y explotar las amenazas persistentes en la columna D y las diagonales abiertas. La desesperada lucha del rey por sobrevivir está llegando a su inevitable conclusión, mientras el monarca se ve acorralado en una posición de extrema vulnerabilidad. El alfil se reposiciona en D8, un reagrupamiento silencioso pero crucial, con el objetivo de reforzar el peón de G7 frente a posibles incursiones de caballos y prepararse para un posible avance del peón F, creando una estructura similar a una fortaleza para el rey, mientras que la torre negra en E2 es actualmente un objetivo tentador, pero en última instancia aislado. El avance del peón a G3 altera fundamentalmente el santuario del rey, creando una debilidad crítica que puede explotarse para exponer la precaria posición del monarca. Comienza la implacable marcha del peón, con el objetivo de asegurar la dama y desbaratar el precario rey de las negras. El alfil captura el peón, ofreciendo a las blancas la oportunidad de crear un peón pasado decisivo en la columna, avanzando el peón que se encuentra actualmente en A6. Las negras ahora deben estar extremadamente atentas a la reina y la torre restantes de las blancas si se acepta el sacrificio del alfil. El alfil salta a E7, reforzando sutilmente el avance de la cadena de peones y creando un puesto avanzado potencial para el caballo en caso de que regrese a la acción. Liberando el potencial caballeresco del rey ahora, con el objetivo de explotar la columna G recién abierta para un asalto decisivo. Devolver el alfil a D8 tiene como objetivo reforzar la cadena de peones y prepararse para posibles avances de peones en el flanco de rey, al mismo tiempo que se vigila cualquier control furtivo que las negras puedan intentar orquestar. La marcha solitaria del peón hacia la promoción en el flanco de dama abre una nueva vía de contrajuego, pero también expone aún más a su propio rey a la presión implacable del alfil blanco. El caballo se aventura valientemente hacia un puesto de avanzada central, reforzando la cadena de peones y preparándose para hostigar a la guardia del rey negra que avanza. Empujar el peón H ahora es una apuesta desesperada para distraer al rey blanco y potencialmente crear un peón pasado, pero el peón G está demasiado avanzado y el rey blanco está demasiado seguro detrás de sus peones para que esto sea realmente una amenaza. Es más bien un último esfuerzo para complicar la situación.